Se reanuda la audiencia. Le solicito al señor secretario llamar al siguiente perito, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Eduardo Cifuentes Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. Eduardo Cifuentes Muñoz. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Colombia. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado para informar al tribunal sobre los actos estatales de otorgamiento o renovación de licencias de radio y televisión y las salvaguardas sustantivas y procesales que deben observarse para asegurar que los procedimientos y actas sobre dicha licencia no se constituyan en mecanismos indirectos de restricción a la libertad de expresión, tomando en consideración los estándares desarrollados por otros sistemas de protección de derechos humanos y en el derecho comparado. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamen rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito al perito que se ponga de pie para que el señor presidente lo tome el juramento de rigor. Señor Eduardo Cifuentes Muñoz, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y toda conciencia? Juro. Siéntate, por favor. Le informa al señor perito que está previsto que, si usted lo tiene a bien, realice una exposición de 10 minutos de manera general sobre el objeto de su experticio para luego proceder a las preguntas de las partes y de la comisión. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me permito saludar a todos los magistrados de la Corte Interamericana, expresar que es un honor estar aquí en esta sesión. Igualmente, presentar mi saludo respetuoso a los representantes del gobierno venezolano, a los representantes de las víctimas, a la comisión, a la relatora para la libertad de prensa. Señores magistrados, se me ha encargado rendir un dictamen en torno de las salvaguardas sustantivas y procesales enderezadas a prevenir el uso abusivo del poder de administración y de gestión sobre las frecuencias radioeléctricas en cabeza del Estado, con el objeto de prevenir de este modo violaciones a la libertad de expresión. Mis conclusiones generales, señores magistrados, son las siguientes. La primera, las salvaguardas sustantivas y procesales de la libertad de expresión hacen parte de este mismo derecho. Igualmente, este derecho debe interpretarse tratándose de sistemas que están gobernados por tribunales de derechos humanos que aplican convenciones de derechos humanos, como es el caso del sistema interamericano y del sistema europeo, deben gobernarse con base también en otras normas y en otros principios nucleares igualmente incorporados en esos convenios. Me refiero al derecho a la igualdad, a la prohibición de la discriminación, e igualmente me refiero a la necesidad indefectible de que los Estados actúen de manera razonable con el objeto de maximizar las oportunidades de comunicación y de expresión de sus comunidades. El hecho de que se considere que estas salvaguardas hacen parte de la igualdad, de la libertad de expresión, quiere decir que también los Estados comprometen su responsabilidad internacional cuando, con ocasión del ejercicio de esa función de administración del espectro,
violan la libertad de expresión y no toman en cuenta las exigencias que se derivan del contenido y alcance de estos derechos. Tengo que igualmente señalar, señores magistrados, como segunda conclusión, que la libertad de expresión recibe un impacto directo del ejercicio ordenado de esta función en cabeza del Estado. Es una función que tiene enorme relevancia para la libertad de expresión. Por consiguiente, es importante que se establezcan mecanismos para compatibilizar el ejercicio de esta función con el respeto y la efectividad del derecho a la libertad de expresión. En el derecho comparado, puede fácilmente colegirse que existen mecanismos para poder producir esta compatibilidad. En efecto, en la Corte Europea, cualquier privación o acto de discriminación derivado del ejercicio de esta función tiene el estatuto de intromisión o de injerencia y por consiguiente tendrá que someterse y se ha sometido a un estricto control de convencionalidad. Esto quiere decir que se exige del Estado una ley expresa, clara y precisa en la que se determinan las reglas para esa administración del espectro. E igualmente, se exige que cualquier restricción para que sea legítima deba ser necesaria, corresponda a una necesidad imperativa, sea idónea para estos efectos, sea razonable, proporcionada. En consecuencia, cualquier injerencia derivada del ejercicio de esta función estatal, que en principio es legítima, puede estimarse como una injerencia indebida si no tiene una base legal precisa, si la función se extralimita, si efectivamente resulta desproporcionado el manejo del espectro y por consiguiente reducida las posibilidades de comunicación en el interior de las sociedades. También tenemos que señalar que gracias a esta jurisprudencia de los diferentes sistemas se ha generado una conciencia en los estados de la necesidad imperiosa de modificar sus legislaciones internas y sus procedimientos con el objeto de que el manejo y la administración del espectro corresponda a criterios que efectivamente resulten compatibles con la libertad de expresión. Entre esos principios, muy rápidamente quisiera mencionar los siguientes. Primero, ya lo reitero, las reglas de la administración del espectro deben ser claras y precisas. Cabe entender, señores magistrados, que la vaguedad puede dar lugar a una fácil extralimitación de funciones por parte del Estado. El capricho del gobernante puede generar silencio y parálisis en las personas y en los medios y en los comunicadores. Por consiguiente, se requiere que estas reglas sean públicas, precisas, que efectivamente los comunicadores puedan conocer cuáles son las expectativas, cuál es el alcance de los derechos, hasta dónde puede ir el gobierno en esta materia. Se requiere que las autoridades regulatorias ejerzan sus competencias en términos de independencia y de imparcialidad. El espectro no es un instrumento ni una herramienta del gobierno de turno, es fundamentalmente un instrumento al servicio de la sociedad y al servicio de la libertad de expresión. Se requiere, de otra parte, que los funcionarios o servidores de este cuerpo de regulación o de supervisión tengan idoneidad profesional, carezcan de vínculos con la industria, con el propio gobierno y la estructura política, con el objeto de que ellos sean una prenda de garantía y de fiabilidad para la población y para los titulares de este derecho. Igualmente, la escasez, la finitud del espectro, independientemente de su manejo eficiente, de los efectos de la transformación tecnológica y científica, requiere que esta escasez dé lugar a políticas públicas, cuyos principios básicos los debe establecer el legislador con el objeto también de permitir que la sociedad
ejerza una libertad de expresión en términos de pluralismo, de apoyo a la diversidad. La aplicación de las reglas tiene que someterse al debido proceso administrativo. Las reglas que se aplican para el otorgamiento, la renovación o la revocación de licencias deben ser claras. Los titulares de este derecho deben gozar de todas las garantías y, por consiguiente, de recursos administrativos y judiciales. Estos principios se derivan de la jurisprudencia de los tribunales, pero fundamentalmente tiene una raíz profunda en las propias disposiciones de los convenios. En particular me refiero al artículo 13 de la Convención Americana y al artículo 10 de la Convención Europea. Aquí podríamos nosotros, para concluir, señores magistrados, reafirmar una vez más que estas salvaguardas sustantivas y procesales tienen su anclaje más firme en estas dos disposiciones. En ellas encontramos, en una primera parte, la enunciación del contenido y el alcance de la libertad de expresión en todas sus facetas. Y luego, las normas específicamente se refieren a esta competencia de la Administración. En un caso, para proscribir su ejercicio abusivo en la Convención Americana. En el otro caso, tratándose de la Convención Europea, con el objeto de reiterar la competencia del Estado para sujetar las empresas de televisión y de radio a la autorización previa, si así lo decidieren. Pero en los dos casos es muy significativo entender que esta es una función que en principio tiene legitimidad y, por consiguiente, es necesario que cualquier injerencia se someta efectivamente a un examen de compatibilidad con las disposiciones de la Convención. Estos dos polos, estas dos partes de la norma, las hemos entendido a partir de una fórmula según la cual la parte del derecho, que podríamos denominar D, tiene un efecto irradiador dominante sobre la restricción del espectro, que sería la parte R. Por consiguiente, el alcance de esa función, el papel y la misión del Estado al administrar las frecuencias, al supervisar, al sancionar a los emisores, al otorgar posibilidades de comunicación, deben necesariamente estar gobernadas por el principio de los derechos, es decir, el núcleo fundamental de la libertad de expresión habrá de gobernar, de acuerdo con las pautas del derecho comparado, este tipo de administración del Estado. El espectro es de la sociedad. El espectro no supone una propiedad al estilo de propiedad romana o clásica del Estado sobre el espectro radioeléctrico, sino, en términos del derecho público internacional y de estas convenciones, un manejo fiduciario, cuyo componente más importante, sin duda, es el componente técnico, pero dentro de ese marco, señores magistrados, tiene que privilegiarse y entenderse que el contenido y alcance de esa función y de esa competencia está gobernada por las exigencias de la libertad de expresión. Muchas gracias, señor perito. Se le concede la palabra a la Comisión Interamericana para que realicen sus interrogantes. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Las preguntas las formulará la doctora Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la Comisión. Gracias, señor presidente. Doctor Eduardo Cifuentes, primero quisiera agradecerle enormemente por su generosidad, por su amabilidad de aceptar estar presente en esta corte. Estoy segura que con su experticia va a ayudar a todos los presentes a llegar a la mejor decisión posible. Su peritazgo tiene que ver con las salvaguardas procesales y sustantivas para evitar la desviación de poder o el uso, digamos, arbitrario de las facultades estatales en materia de radiodifusión. Entonces, permítame preguntarle más detalladamente sobre algunas de las cosas que usted ha expuesto esta tarde. Si no entendí mal, usted sostuvo
que la protección que ofrece el derecho a la libertad de expresión se extiende al ámbito de los medios de comunicación, es decir, de las personas jurídicas que le sirven a los particulares para expresarse, y en particular al régimen de asignación de frecuencias radioeléctricas? Desde luego. La libertad de expresión comprende el derecho y la libertad de difundir todos los contenidos de ideas, de noticias, de informaciones a través de todos los medios posibles. Uno de ellos es la radio, otro la televisión, son medios sociales que permiten efectivamente instalar en la sociedad un proceso de comunicación social. Este proceso de comunicación social necesariamente requiere del uso del espectro radioeléctrico y por consiguiente este es relevante e impacta en el núcleo esencial del derecho de difundir todas las ideas, todas las noticias, todas las informaciones y de generar precisamente los elementos que permiten a partir de la libertad de expresión y a partir de la generación de esta suerte de plaza pública de la democracia, un debate profundo en la sociedad. Por consiguiente, el uso, regulación del espectro radioeléctrico hace parte y tiene relevancia directa con la libertad de expresión. Doctor Cifuentes, bajo el entendido de que el Estado es el administrador del espectro radioeléctrico, la decisión de no renovar una concesión está sometida exclusivamente a la voluntad del órgano que tiene que tomar esa decisión. En un Estado de Derecho no podemos, al socaire de la administración del espectro radioeléctrico, instaurar una dictadura. El Estado de Derecho y el Estado democrático, fundamentados en la Convención Americana, suponen competencia reglada que debe maximizar el ejercicio, el alcance y el contenido de la libertad de expresión y por consiguiente fomentar el pluralismo y la diversidad en la sociedad. Doctor Cifuentes, y si el gobierno de turno considera que hay un medio al cual se le va a vencer la concesión, que no le permite trabajar adecuadamente, que genera zozobra, que lo critica demasiado, cuya línea editorial es insoportable para los funcionarios que están gobernando transitoriamente, como debe ser en una democracia, ese país, y se va a vencer la concesión, ¿por qué estarían obligados a hacer un procedimiento y aplicar los principios que usted acaba de mencionar? Usted hizo un listado de principios que harían parte del núcleo esencial de la garantía de la libertad de expresión, que se extenderían al espectro radioeléctrico. Los acaba de enlistar. ¿Por qué habría que aplicar esos principios a la decisión de no renovar cuando un Estado está harto de la línea editorial de un medio de comunicación y puede dársela a un medio que le sirva para el cumplimiento de los fines que ese gobierno quiere cumplir? De acuerdo con la propia Convención, la razón de ser de esta competencia es el interés general. Cualquier restricción de las permitidas en el convenio debe inspirarse e informarse en el interés general y no puede ser discriminatoria. Por consiguiente, hacer uso de un motivo prohibido y sospechoso, como es la opinión política, como es la manifestación de creencias, como es la instauración de una línea editorial, no puede de ninguna manera, salvo que se viole de manera directa y flagrante esta prohibición de la no discriminación, podría el gobierno hacer uso de la administración del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, digo, no es una herramienta en cabeza del gobierno para golpear a la oposición política. Es una función que la tiene que ejercer en un sentido general, buscando, por el contrario, dinamizar la opinión pública, respetar, mantener un margen de tolerancia hacia todas las visiones, porque realmente ese es el orden público internacional el que está de por medio, y es la razón de ser de la competencia. La razón de ser de la competencia, repito, no es fuera del manejo técnico del propio espectro, es el de vetar y el de establecer una barrera a la oposición o a la opinión adversa al gobierno de turno. Es decir, corríjame si estoy equivocada, doctor Cifuentes, usted lo que está diciendo es que estaría prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comparado en general no renovar una concesión
en razón de la línea editorial del respectivo medio de comunicación? No conozco ninguna legislación que otorgue esta facultad a un gobierno democrático en el marco de los convenios que efectivamente caracterizan las sociedades democráticas. Los motivos para no renovar y las reglas de las concesiones y las licencias deben estar claramente determinadas en la ley, pero esta ley, en la medida en que supone restricción, tiene que necesariamente sujetarse a los postulados, a las exigencias de la libertad de expresión. Ya he señalado que la libertad de expresión ejerce un efecto irradiador dominante sobre el alcance de estas funciones. Si la libertad de expresión permite que se expresen todas las ideas a través de todos los medios, no puede el gobierno, sobre pretexto de administrar el espectro, silenciar esas voces críticas sin violar la libertad de expresión, sin violar el derecho a la igualdad y sin violar el debido proceso. Permítame volver, doctor Cifuentes, al derecho a la igualdad y no discriminación que usted ha mencionado varias veces. Si existe una hipótesis en la que hay dos canales de televisión que se encuentran en idénticas circunstancias, jurídicas, comerciales, técnicas, la única diferencia es que uno ha decidido silenciar la crítica al gobierno de turno y el otro mantiene una posición crítica al gobierno de turno. Y el gobierno, al momento del vencimiento de la concesión, decide no renovarle al crítico y renovarle sin ningún problema a aquel que ha decidido silenciar sus voces críticas. ¿Existe en ese caso una justificación para esa decisión? ¿Usted entendería que es una decisión discriminatoria o hace parte de las facultades legítimas de un Estado democrático? Claramente, un Estado democrático no puede, en el marco del ejercicio de esta función de administración del espectro, adoptar una decisión que claramente favorece a un comunicador social que está en las mismas, que está en las mismas condiciones de otro comunicador social. Y en este caso, ese trato distinto tendría simplemente como término de referencia, como razón de ser del mismo, la crítica, la censura y la oposición a una tesis que se ha esgrimido como línea editorial del primer comunicador. Por consiguiente, este acto de discriminación no podría soportar de ninguna manera un juicio de diferenciación en términos de razonabilidad. Estaríamos en un caso en el cual gravita una carga insoportable sobre un comunicador que está en las mismas condiciones de otro comunicador en razón precisamente de una decisión arbitraria de la autoridad de turno. Doctor Cifuentes, su peritatgo sobre restricciones indirectas a la libertad de expresión, pero las restricciones indirectas son muy difíciles de probar. ¿Cómo distinguimos una desviación de poder o una restricción indirecta a la libertad de expresión de aquellas consagradas en el artículo 13.3, de una facultad legítima, del ejercicio legítimo de una facultad estatal? No concuerdo con su posición en el sentido de que es muchas veces difícil probar, porque realmente tratándose de comunicadores sociales, su silencio es notorio. El silencio se advierte en la pobreza del debate democrático y el silencio se advierte en la secuencia de los actos del gobierno que ha podido llevar a una empresa de comunicación a ese final. De otro lado, hay que advertir aquí cuál es la finalidad y el propósito real frente al propósito aparente supuestamente legal de la intervención. Pero las dificultades relativas que se pueden advertir están muy ligadas precisamente a la necesidad derivada de la libertad de expresión de que a través de la ley se establezcan los procedimientos claros, las condiciones de las renovaciones o del otorgamiento de las licencias, los procedimientos públicos y transparentes que precisamente van a permitir tanto al ciudadano,
advertir que sus derechos son cumplidos y que si llega a una situación de estas, eso obedece a reglas previas, justas y equitativas, e igualmente al gobierno a entender que está cumpliendo con el derecho a la libertad de expresión y está haciendo uso racional de esta función. Por el contrario, allí donde no existen reglas claras, allí donde estos principios que he manifestado no se entronizan dentro del sistema, pues obviamente que se multiplican las oportunidades para un uso arbitrario y desviado del poder de gestión del espectro. Doctor Cifuentes, permítame recapitular algo que usted dijo al inicio y que acaba de mencionar ahora. Usted ha dicho, el Estado no es el dueño, el Estado es el administrador de algo que nos pertenece a todos. Y tiene que hacerlo de conformidad. Primero, con reglas claras, le ruego que me corrija, con reglas claras, preestablecidas, justas y transparentes, de conformidad con el debido proceso, respetando el principio de igualdad y no discriminación, y a través de un órgano independiente, me parece que usted dijo no solo del poder político, sino también del poder económico. Creo que eso fue lo que mencionó al principio. Correcto. Si estamos en un procedimiento de no renovación, en una situación en donde hay una gran incertidumbre jurídica, porque hay un régimen de transición, estoy poniendo una hipótesis, en el que no está claro cuál es la norma aplicable. Aparte, no hay un debido proceso, la decisión es unilateral y no responde a un debido proceso, no se permite el derecho a la defensa, no hay contradicción. Se adopta por una categoría sospechosa la decisión de no renovar de aquellas prohibidas por el artículo 1.1 de la Convención Americana, las ideas políticas, por ejemplo, o el color de la piel, o cualquiera otra de las categorías prohibidas. Y el órgano que toma esa decisión no es independiente, de hecho está obedeciendo instrucciones del jefe de Estado. En esas condiciones, ¿usted cree que esa no renovación resiste la prueba de convencionalidad o de constitucionalidad en un Estado democrático? Presidente, objeción. La comisión está haciendo toda su opinión, no hace preguntas. Sí, puedo reformularla. Por favor. Adelante, por favor. Adelante, señor perito. Esa enunciación de circunstancias ponen de presente que no se ha hecho un uso convencional, para ponerlo en esos términos, de esta competencia del Estado. Efectivamente, allí se ha establecido en los supuestos que usted señala las características de una clásica desviación de poder. Precisamente lo que se propuso la Convención Americana de erradicar cuando introdujo en la norma la interdicción a este tipo de acciones es lo que ocurre en el ejemplo que usted pone de presente. Realmente en esos eventos y en ese curso de acción sería insostenible la legitimidad de la actuación del Estado. Abiertamente se habría violado la libertad de expresión, abiertamente se habría violado el debido proceso y abiertamente se habría violado la igualdad. O sea, que la función de administración se ha convertido simplemente en una competencia discrecional, absoluta, sin ningún parámetro vinculante desde la Convención Americana para el Estado al cual usted puede haberse referido. Gracias, señor presidente. La comisión no tiene más preguntas que formular. Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias, señora relatora. Le corresponde el uso de la palabra para hacer sus preguntas a los representantes de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero también sumarme al agradecimiento al profesor Eduardo Cifuentes Muñoz, quien junto con el profesor Domingo García Belaunde forman parte de dos de los más ilustres biopublicistas de América Latina, y es para todos nosotros un honor tenerlos en la tarde de hoy. Quisiera comenzar, profesor Cifuentes, con una pregunta retomando algo que usted dijo en su intervención inicial. Asumiendo que el Estado es dueño, es parte del dominio público. Presidente, por favor, son preguntas. No son intervenciones. La pregunta es la siguiente: asumiendo que el Estado es
dueño del espectro radioeléctrico, la pregunta es, ¿la administración debe hacerla en beneficio del gobierno de turno o de toda la sociedad? La administración del espectro tiene que ejercerse en función de la mayor efectividad posible de la libertad de expresión para la sociedad. Es una competencia, en mi concepto no es una potestad, es una competencia reglada que tiene relación directa con la libertad de expresión, que es relevante, que es necesaria y por consiguiente no puede utilizarse como una barrera de acceso para que los miembros de la sociedad, apelando a la libertad de expresión y a la libertad de fundar medios y de transmitir a través de ellos sus opiniones, ideas e informaciones, puedan efectivamente hacerlo. De acuerdo. Una pregunta, ¿y esa administración que hace el Estado para toda la sociedad tiene que regirse por algunas reglas del derecho, incluido la regla convencional del debido proceso? Desde luego, ya señalaba antes que las garantías de la libertad de expresión frente al ejercicio de esta función de administración son las derivadas de la misma libertad de expresión, también del derecho a la igualdad y del debido proceso. Son derechos interrelacionados en este caso y frente a ellos la conducta de la administración y particularmente los contenidos de la ley deben ser de sumisión, deben ser de incorporación de esas exigencias para hacer posible la libertad de expresión y para hacer posible esta libertad colectiva que se manifiesta cuando a través de un medio se alcanza en escala prácticamente a buena parte de la población de un país. Muchas gracias. Profesor Cifuentes, el derecho a ser juzgado ante una autoridad independiente como parte del debido proceso se viola en el supuesto en el cual un presidente de la República haya anunciado públicamente su decisión de no renovar la concesión a una televisión, afirmando incluso que ya está escrita esa decisión aún antes de que el particular haya solicitado la renovación. En ese caso, yo entiendo que el presidente quebranta la imparcialidad del aparato público, que igualmente genera un impedimento en su agente, que es el propio ministro, y que por fuera de todo respeto al debido proceso se produce un prejuzgamiento que haría ya prácticamente ilusorio, innecesario o puramente ficto cualquier atisbo de legalidad o de formalidad. Evidentemente, ese es un caso de abuso de la función de administración del espectro. Muy bien, profesor Cifuentes. Y si en ese supuesto el particular, aún así, va donde el ministro a solicitar la renovación y 2 días después de que él introduce la solicitud, el propio ministro públicamente anuncia que no renovará esa concesión, aún antes de decidir, también se violarían las reglas del debido proceso en su opinión. Desde luego, es el mismo curso de acción al cual usted aludió cuando es el presidente el que se anticipa a señalar cómo ya se adoptó una decisión que prácticamente convierte en irrita e innecesaria cualquier posibilidad de debido proceso, tanto en sede administrativa como seguramente también en sede judicial, por la importancia, la fuerza y el carácter que tiene un jefe de Estado. Muchas gracias, profesor Cifuentes. ¿Y es legítimo o bajo las reglas de la no discriminación que un Estado decida renovar la concesión de una televisora en las mismas circunstancias y condiciones que otra y a la segunda decida no renovársela con la excusa de asignar su frecuencia o autoasignarse su frecuencia del Estado? Estando en las mismas condiciones, este trato desfavorable pues carece de todo término de comparación que permita efectivamente considerar que no estamos frente a una discriminación. De otro lado, se podrían colegir alternativas que
que pueden ser razonables y proporcionadas en el evento de que efectivamente exista alguna finalidad legítima para tomar esta determinación, pero de lo contrario vemos como una carga exorbitante pesa sobre un emisor que está en las mismas condiciones de otro comunicador social y por consiguiente, de manera flagrante, se asiste aquí a una discriminación y a un uso, por consiguiente, lesivo y contrario a la Convención de la función de administración del espectro por parte del Estado. Muchas gracias, profesor Cifuente. Ahora, continuando más en el ámbito de la libertad de expresión, una negativa arbitraria de renovación de una concesión de televisión, de radio, puede ser considerada una restricción indirecta a la libertad de expresión bajo el artículo 13.3 de la Convención. Perdón, ¿me repite la Una no renovación arbitraria de una concesión de televisión o de radio puede considerarse una restricción indirecta a la libertad de expresión bajo el artículo 13.3 de la Convención. Yo creo que una restricción arbitraria, precisamente por serlo y por tener el carácter de destruir y de silenciar voces de manera ilegal, ilegítima y contra la propia Convención, equivale materialmente a una censura. Ok, muchas gracias. Ya vamos terminando, pero tengo una penúltima pregunta. Una no renovación arbitraria que ocasiona el cierre de un medio de comunicación social afecta los derechos de periodistas, de directivos, de personal, de accionistas de ese medio de comunicación social. ¿Y por qué? Cuando los periodistas, accionistas y directivos, como es lo usual, ejercen la libertad de expresión a través del medio, pues efectivamente se los está privando de un derecho y de una facultad derivados de la Convención. Normalmente, en estos casos, puede entenderse que la destrucción de las posibilidades comunicativas del comunicador social y del medio acarrean directamente también o indirectamente violaciones y vulneraciones en la esfera del derecho a libertad de expresión de las personas que usted ha mencionado. Y por último, en esos supuestos del cierre arbitrario de un medio, ¿cómo se afectan los derechos del resto de la sociedad democrática a recibir informaciones e ideas de toda índole y, en consecuencia, el pluralismo? En esos eventos se afecta esta faceta o vertiente colectiva del derecho a la libertad de expresión, se priva a grupos sociales numerosos de la posibilidad de conocer otros puntos de vista, se empobrece el debate democrático, se pierde el valor epistémico de la propia democracia y por consiguiente vemos cómo en este caso una utilización desviada de un poder o de una potestad que es puramente administrativa está afectando el derecho axial de la Convención, que es la libertad de expresión, que es tan importante para los individuos como para la propia colectividad. La pérdida de la democracia, la pérdida del conocimiento, la pérdida de las ideas, la pérdida de una posibilidad de enriquecer la opinión pública es naturalmente una grave afrenta a la población. Muchas gracias, profesor Cifuentes. Presidente, no tenemos más preguntas de formular. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el señor agente del Estado venezolano. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tengo entendido que usted fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, periodo 1991-2000. ¿Correcto? Sí, correcto. Y también fue defensor del pueblo de Colombia durante el 2000-2003. Correcto. Ya mi cara me parecía conocida y era porque yo también trabajé en la Defensoría del Pueblo de Venezuela y nos debemos haber visto en algún evento. Seguramente. Me complace mucho. Bueno, mi pregunta primera sería, diga el perito si considera que la libertad de expresión es un derecho humano absoluto. Ningún derecho es absoluto. Los derechos deben
en su contenido y alcanza a armonizarse con otros derechos, pero en los términos de la Constitución y de los tratados. Muy bien. Diga el perito si ha leído las leyes venezolanas sobre telecomunicaciones. Con ocasión del dictamen tuve la oportunidad de leer esa ley. Me imagino también que conoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde luego, me parece un referente muy importante del constitucionalismo latinoamericano. Gracias. Diga el perito si considera que las leyes venezolanas sobre telecomunicaciones cumplen con los estándares internacionales sobre la materia. Requeriría un estudio mucho más detenido y de todas formas también tendría que examinar la práctica, o sea, cómo esas normas se han aplicado en la realidad. Entonces, ¿no sabe usted que la mayoría de los países las concesiones no son por tiempo indefinido? Las concesiones se determinan en las diferentes leyes. Allí se establecen los términos, las posibilidades de las prórrogas, las condiciones bajo las cuales los concesionarios o los licenciatarios pueden, después del plazo correspondiente y su expiración, participar también en la posibilidad de hacer ofertas y participar en la apertura de otros espacios de comunicación. O sea, entonces, según su criterio, no está de acuerdo con que las concesiones del espectro radioeléctrico sean indefinidas, ¿o sí está de acuerdo? En las leyes encontramos nosotros modelos según los cuales tienen términos precisos, igualmente tienen posibilidades de renovaciones, en algunos casos pueden ser automáticas, en otros casos al llegar a su término se ajustan las condiciones de las concesiones o de las licencias. Realmente este examen solamente puede hacerse a la luz de cada legislación en concreto. Diga el perito si conoce los estándares internacionales sobre el otorgamiento de las concesiones radioeléctricas. ¿Puede repetir la pregunta? Perdón, no entendí. Diga el testigo si conoce los estándares internacionales sobre el otorgamiento de las concesiones radioeléctricas. Sí. Si lo conoce, diga cuál es el criterio que priva en los organismos internacionales sobre los otorgamientos sobre las concesiones radioeléctricas. Los organismos internacionales pueden, a propósito, establecerse pautas que no necesariamente son vinculantes para los estados. Cada estado puede, siempre que respete los convenios, en este caso el convenio, la Convención Americana, establecer las reglas, pero son reglas sobre condiciones y términos que, como he señalado, deben ser consecuentes con las exigencias del convenio y de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Gracias. Diga usted si es necesario tener una empresa comunicacional para el ejercicio de la libertad de expresión. Favorece mucho tener una empresa comunicacional para poder llegar a muchos, para poder compartir con conjuntos de personas, visiones, ideas e informaciones. Entonces quiere decir que los que nosotros no tenemos medios de comunicación estamos en desventaja frente a los que son dueños de medios de comunicación. Los que no tienen medios de comunicación acceden también a los medios de comunicación porque gracias a los medios de comunicación se conocen informaciones, noticias, posiciones y tesis. Hablando de un país que tenga 20 millones de habitantes, no podemos tener 20 millones de comunicadores sociales. Se entiende que es así, pero evidentemente la diversidad y el pluralismo no exigiría que todo ciudadano tuviera una televisión. ¿Usted considera que en Colombia, por ejemplo, tienen acceso todos los ciudadanos colombianos en igualdad de condiciones a los medios de comunicación? En Colombia se han establecido las reglas y las reglas permiten un amplio acceso a la comunicación. El manejo del espectro radioeléctrico determina qué bandas, qué espacios
pueden ser espacios reservados al Estado, qué otros espacios o frecuencias son asumidas por el Estado como comunicador, qué otras frecuencias las asumen los privados, qué otras frecuencias pueden ser asumidas por municipios, departamentos, localidades e igualmente por empresas, por entidades sin ánimo de lucro. De modo que a través de ese manejo, de esa administración, lo que se busca es maximizar las posibilidades. Lo importante es que las reglas precisamente sean conocidas, establecidas en las normas, las condiciones sean abiertas a todas las personas que tengan las posibilidades de cumplir con esas condiciones y que efectivamente también estas empresas se asuman los estándares de comunicación necesarios en una sociedad democrática. Ok, pero entonces si tenemos la posibilidad de que una concesión de radiotelecomunicaciones sea por tiempo indefinido, ¿eso no viola el derecho de acceso a los otros ciudadanos? Porque se supone que los medios de comunicación tienen que ser plural. Si hay un monopolio exclusivo y el espectro radioeléctrico es limitado, hay una restricción a la libertad de expresión. No he señalado que deban ser indefinidos, he señalado que normalmente se establecen los términos. Lo importante es que, tratándose del comunicador social correspondiente, las normas aseguren el debido proceso, las normas aseguren condiciones para que pueda continuar, si es del caso, en un marco de respeto a la ley y a la convención. Ajá. ¿Usted conoce cuál es la normativa en Colombia sobre las concesiones? Sí. ¿Qué priva allá? ¿Hay renovación ilimitada? O sea, ¿hay concesión ilimitada o hay un tiempo establecido de caducidad a esa concesión? Las concesiones tienen un término, son renovables igualmente, y también cuando terminan, los concesionarios tienen la posibilidad de participar también en igualdad de condiciones en ofertas para extender los términos de la concesión o para generar nuevos espacios comunicativos. ¿Desde cuándo eso priva en Colombia? Según la ley 14 de 1991 permitía prórrogas sucesivas e indefinidas de las concesiones, tengo entendido. No se trata realmente de prórrogas indefinidas. Repito, las concesiones tienen términos, pueden ser renovadas e igualmente, en igualdad de condiciones, puede participar ex novo en nuevos espacios que sean disponibles por parte del organismo correspondiente. Bueno, yo tengo aquí, y usted fue magistrado del Tribunal Supremo Colombiano, una sentencia que estableció la prohibición sucesiva de las concesiones o la renovación de las concesiones. Esta sentencia es la número C-350 de 1997, la cual determinó que las disposiciones de la Ley 14 de 1991 que permitían tales prórrogas de manera sucesiva e indefinida eran abiertamente inconstitucionales con base al siguiente razonamiento. Hablo comillas, la prórroga que se refiere al artículo 40 de la Ley de 1991 se traduciría en un tratamiento preferente para aquellas personas que hayan sido concesionarias, que excluye definitivamente la posibilidad de que otras no lo hayan sido, compitan con ellas. Sí, nos parece que la lectura de la sentencia no tiene sentido. Si el doctor Cifuentes recuerda el fallo, que lo diga, y si no, sigamos adelante, pero no tiene sentido usar la lectura de una sentencia en la pregunta. No, para que se conozca, para que lo conozcan los magistrados de la Corte. Mañana es el día de los alegatos. Si es bueno, una está cita, bien. si es ¿Usted reconoce esta sentencia? Sí, claro. Ajá. Pero O sea que en Colombia también priva el criterio en el Tribunal Supremo de que
una renovación sucesiva de una concesión es inconstitucional. Vuelvo y le reitero que no estoy señalando que las licencias deban ser indefinidas. He precisado que le corresponde al legislador en cada caso determinar los términos y condiciones de renovación. De modo que yo creo que usted en su precisión está muy errado, señalando que yo estoy avalando el concepto de que deban indefinidamente y perpetuamente mantenerse. Hay términos en la ley, hay que respetar esos términos, pero también aceptando necesariamente las pautas, las exigencias y los postulados del debido proceso. Ajá, ¿puede decirle a los magistrados de la Corte cuál es ese criterio que priva en Colombia sobre el particular? Efectivamente, las concesiones tienen sus términos, son reglas claras que se conocen con anticipación, están previstas en la ley, tienen oportunidad naturalmente los concesionarios de buscar las extensiones correspondientes y en ese sentido, siempre que la actuación del organismo correspondiente se ciña a la ley, a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, no nos encontramos frente a una situación de arbitrariedad. Entiendo lo que usted dice, magistrado, pero dígame cuál es ese criterio, cuál es ese procedimiento que tiene la ley colombiana para hacer efectivo eso que usted está señalando. ¿Cómo hace el Estado venezolano o colombiano para llegar a ese criterio, a decidir si efectivamente hay o no razones para la renovación o la extinción de la concesión? ¿Existe eso en una ley? ¿Está establecido previamente? La actuación del Estado, de la administración pública, tiene que ceñirse al principio de legalidad. Por consiguiente, evidentemente, la ley es un punto de referencia necesario para evitar una actuación arbitraria. Pero igualmente hay que tomar en cuenta también otras situaciones y los contextos correspondientes. Por ejemplo, si en Colombia, a raíz de una determinación de esta naturaleza, se procediera por la administración a tomar una decisión con una motivación puramente política y no la de ceñirse a la ley, pues estaríamos frente a una verdadera vulneración de la libertad de expresión. Hemos señalado lo importante como criterios es que efectivamente estos aparezcan plasmados en las normas, que las normas posibiliten el máximo ejercicio posible de la libertad de expresión, que los comunicadores las conozcan de antemano y que se espere una conducta cóngrua por parte de la administración, una administración que sea independiente, que sea imparcial. Y evidentemente, si de manera imparcial aplica la ley, si de manera imparcial e independiente, sin una motivación distinta, lo hace, está actuando en derecho. No estoy señalando una vez más que las concesiones deban ser perpetuas, por el contrario, estamos hablando de un recurso que es escaso, que es finito. La tecnología ha permitido disponer tal vez de mayores posibilidades como manejo del espectro, pero esas posibilidades finitas tienen que administrarse en términos de una ley que posibilite en las condiciones de cada país el mayor ejercicio de la libertad de expresión. Sí, ok, pero no me dice usted cuál es la ley, cuál es la disposición colombiana que establece ese procedimiento. ¿Cómo hace la administración, cómo hace el ministerio, quien decida o la renovación o no, para determinar si efectivamente hay o no razones para renovar o de dejar sin efecto la concesión? ¿Está establecido ese procedimiento, establecido en una ley, en un estatuto? El Tribunal Supremo dice que esa renovación es inconstitucional. El peritaje fue solicitado por la comisión, por eso interviene ahora. Y quisiera hacer lo que es evidente, decir lo que es evidente, que no se trata aquí de comparar la legislación venezolana con la colombiana. El objeto del peritaje es mucho más amplio que eso, entonces pediríamos que en los minutos finales tengan las preguntas de carácter más amplio. Ok, yo tengo aquí una disposición de la Corte Constitucional, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 1997, que establece la prohibición de las renovaciones automáticas de las concesiones.
¿Ok? Entonces, si la Corte estableció eso, debe ser que hay un procedimiento, o es el Ejecutivo que decide si concede o renueva o no la concesión. Y de todas formas aquí dice que no se puede renovar, que la prohibición es que no se puede renovar las concesiones, porque no contribuye a la democratización del uso del bien público, dice la propia decisión de la Corte Constitucional Colombiana. Espero que usted la revise y posteriormente le diga a la Corte si es cierto o no es cierto lo que estamos creo que la pregunta señalando ha aquí. sido reiterada incluso, o sea que, doctor Cifuentes, si tiene algo más que añadir a la respuesta, pues concluyamos esta etapa. La respuesta y terminamos. Simplemente yo agrego lo siguiente sobre el particular. Expreso que las condiciones de renovación son las que determine la ley. Para esos efectos, la actuación administrativa tiene que iniciarse por parte del funcionario competente y agotarse en los términos de la ley. Simplemente, a propósito de la sentencia que se ha mencionado, quiero poner de presente que en ese momento, igualmente en Colombia, se debatió en el seno de la propia Corte Constitucional el uso desviado del poder del Estado que, con el objeto de generar un favoritismo político, no procedió a hacer una renovación que en los términos de la demanda se podría efectivamente colegir, se debería dar en términos de confianza legítima. O sea, es un caso más en el cual podemos advertir cómo también asumiendo un respeto aparente a las normas legales, la administración y el gobierno hace un uso desviado de esa posibilidad, independientemente de la decisión de la sentencia que usted ha mencionado. Lo digo así. Muchas gracias. A los magistrados si tienen preguntas. Sí. Doctor Eduardo Ferrer. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, Buenas doctor tardes. Cifuentes. En alguna respuesta usted mencionó que no es difícil de probar o demostrar una restricción o censura indirecta. ¿Cuál sería el estándar para probarlo? El estándar probatorio para probar una desviación de poder. El estándar probatorio parte de la premisa de que en el abuso de poder, en la desviación del poder, la finalidad real es asimétrica en relación con la que señala la ley. Por consiguiente, hay allí naturalmente una carga de la prueba importante para el demandante en términos generales. Yo decía que en el contexto de la comunicación social, cuando canales de televisión, emisoras conocidas que normalmente han tenido una audiencia, que han mantenido una línea informativa determinada, salen del aire y esto obedece de manera clara a unas actuaciones de represalia del gobierno, pues evidentemente las pruebas pueden convertirse en un hecho público y notorio. O sea, la secuencia de los actos del gobierno que finalmente generan silenciamiento de comunicadores sociales son tan visibles como los asesinatos de los periodistas. En este caso, no se trata de asesinar periodistas, sino las propias organizaciones de comunicación, y ese silencio es notorio, el silencio tiene eco, el silencio efectivamente se puede advertir en la sociedad y a partir de una serie de situaciones, un tribunal podría establecer cargas de argumentación distintas. Me explico. Si los funcionarios no son independientes, si el gobierno central tiene un manejo directo, si existen esas pautas de comportamiento, pues evidentemente que las cargas de argumentación en un proceso para verificar la situación de abuso tienen que modificarse.
Bueno, otra pregunta. El derecho de preferencia, por ahí lo mencionó, el derecho de preferencia para la renovación de una concesión podría ser en alguna circunstancia parte de estas salvaguardas sustantivas o procesales que mencionó. ¿Y cómo opera esto en el derecho comparado, si tiene algún parámetro? O sea, se entiende que los plazos de las concesiones deben ser razonables con el objeto de recuperar la inversión. Igualmente, la posibilidad de renovación va a permitir una especie de rendición de cuentas dentro de un trámite legal del mismo comunicador social, que es muy importante, porque ahí pueden surgir efectivamente cambios y ajustes hacia el futuro. También creemos que hay una inversión social muy grande con la organización de una televisión, de una emisora, de un comunicador social que ha podido coaligar un grupo de periodistas, de pensadores, de comunicadores sociales, y ese tipo de inversiones y ese tipo de activos sociales son valiosos y por consiguiente, si no existe, por ejemplo, un registro de sanciones, si el comunicador se ha ajustado a las normas técnicas correspondientes, si ese historial pone de presente que igualmente hay un interés público y comunitario en el mantenimiento del mismo, pues evidentemente que hay que lograr y posibilitar que también en el futuro pueda mantenerse como tal. Esa es una tendencia que se ha observado en el derecho comparado, no necesariamente al término de una concesión o de una licencia el comunicador va a salir necesariamente del aire, tiene posibilidades de continuar o de ofertar para otras frecuencias. Perdón que lo interrumpa, pero el derecho de preferencia, o sea, ¿cómo opera como salvaguarda? ¿Cómo, si existe en el derecho comparado como parte esencial o es algo accesorio? ¿Puede a veces existir o siempre tiene que existir este derecho de preferencia? No creo que deba siempre existir, va a depender necesariamente del derecho doméstico, pero igualmente tenemos que señalar que si existen circunstancias y posibilidades a las cuales se pueda apelar en estos casos, hay que favorecer el ejercicio y la continuación del ejercicio, sobre todo cuando ya hay una audiencia, cuando ya hay un interés social creado, cuando hay un esfuerzo tecnológico, cuando se ha integrado de verdad un activo de tanta importancia en el panorama de la comunicación social, pues obviamente que en igualdad de condiciones podría entrar a competir con otros comunicadores potenciales. Y cuando existe este derecho de preferencia, ¿cómo se lleva a cabo? Pues es una actuación sujeta a reglas, en las cuales pueden existir concurrentes igualmente, y en términos de equidad el órgano va a tener elementos de juicio suficientes para poder mantener o no mantener esa posición del comunicador social. Depende de cada caso. Eso sería todo. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Villagrose. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez García Sayán. Juez Manuel Ventura. Sí, señor presidente, muchas gracias. Primero que todo, quería agradecerle, doctor Cifuentes, su magnífica experticia. Muchas gracias. Francamente, me aclaró a mí muchas cosas, se lo agradezco mucho. Yo tengo una pregunta que es la siguiente. Cuando usted se refirió al acto de renovar una concesión a un canal de televisión para evitar que se produjera una decisión arbitraria, es decir, que hubiera desviación de poder, dijo que tenían que haber unas reglas claras, entre ellas que no debía haber vaguedad, independencia e imparcialidad en el órgano que toma la decisión, la idoneidad profesional de la persona que la toma, políticas públicas, etcétera. Ahora, mi pregunta tiene que ver con dos elementos que me parecen fundamentales y que creo que no se han mencionado.
la causa por la cual no se da la renovación y el efecto que tiene la no renovación. Son estos, en caso que puedan ser probadas la causa y el efecto, son estos elementos importantes para, en caso de no renovación de una concesión, determinar si la decisión es arbitraria. Me parece que es fundamental, efectivamente, que el examen se refiera a esos extremos, porque la competencia del Estado en esta materia de administración de frecuencias no es ilimitada, sino, como advertía, es una competencia que enteramente está funcionalizada en términos de maximizar la libertad de expresión. En consecuencia, determinar cuál es la causa y cuál es el efecto reales frente a la simplemente apariencia de la actuación administrativa que puede llevar a otra decisión que aparentemente se ajusta a esta, resulta necesario. Esa es la metodología precisamente para evaluar y estimar un abuso de poder. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias, juez Ventura. Juez Roberto Caldas. Sí, señor presidente. Voy a hablar en portugués, si me gusta. Hay un audiófono, si le gusta. Sí, escucho. ¿Canal 1? Uno. Muito boa tarde, doutor Eduardo Cifuentes. Antes de fazer as perguntas específicas, gostaria de dizer que hoje o senhor termina um período de excelentes depoimentos e peritagens que tivemos aqui na Corte durante esse dia, que nos vão trazendo alguns direcionamentos para as perguntas que lhe vou fazer. Gostaria que o senhor abordasse a questão da liberdade de expressão e a responsabilidade nesta liberdade de expressão. Quero dizer, os excessos eventuais que se possam cometer em nome da liberdade de expressão por parte de um meio de comunicação, vale dizer, na responsabilidade de informar, pode ser razão suficiente para a não renovação de uma concessão? En los términos de la Convención, las restricciones y las, sobre todo sancionatorias, suponen responsabilidad ulterior y por consiguiente no podrían de ninguna manera referirse al contenido del discurso o a la propia línea editorial. Sin embargo, si estamos frente a sanciones en supuestos en los cuales, de conformidad con la Convención, es posible establecer la sanción, si se ha agotado el debido proceso correspondiente, si la sanción está en firme y si es una sanción grave, evidentemente, al término de la concesión o de la licencia, este sería un elemento que podría legitimar la no renovación de la licencia si así está previsto en la legislación. Pero reitero, de acuerdo con el derecho comparado, debe tratarse de una sanción grave o de un hecho grave que efectivamente ponga de presente un exceso, una norma sancionatoria y una legislación correspondiente que sea una legislación que resulte legítima frente a la libertad de expresión, y en ese caso, si la sanción está firme, pues evidentemente que sí es una causa que puede llevar a la no renovación de la licencia. Sim. Seria um fato grave, o senhor consideraria um fato grave que um meio de comunicação
venha em determinado momento, em um momento político, em que ocorra um golpe de Estado, de alguma maneira apoiar este golpe de Estado de maneira aberta? O senhor acha que este pode ser um fato grave ao que o senhor se referiu? La democracia tiene una relación directa con la libertad de expresión, como todos sabemos, y por consiguiente una sociedad en la cual el debate de ideas sea profundo va a permitir afianzar la democracia. O sea, la democracia es un valor importante, es un valor trascendental, es un valor del cual se informa la libertad de expresión. Pero igualmente, otra garantía importante de la sociedad democrática es el principio de legalidad y el debido proceso. En consecuencia, aún en el contexto de una situación como la que usted menciona, sí sería posible que el dato de haber incurrido en una actuación punible, siempre que se hubiese sancionado aplicando normas de debido proceso y la sanción en firme, podría ser una base suficiente para la no renovación, pero reitero, dentro del principio de legalidad, del debido proceso y de una sanción firme, con todas las garantías. Perfeito. Gostaria, doutor Cifuentes, que o senhor pudesse abordar a seguinte questão. Não se estaria sobrevalorizando, eventualmente, o devido processo formal em detrimento do devido processo substancial? Quero dizer, ainda que tenha havido falências de natureza formal em um determinado processo administrativo de renovação de concessão, a participação de dirigentes de um meio de comunicação em apoio a um golpe de Estado, um website, trazer apoios expressos a um golpe de Estado e, posteriormente, ausência de informação ao mesmo público que deve ter a sua liberdade de expressão e de informação, não haveria aqui substância, digamos, matéria suficiente em detrimento da forma insuficiente? Señor magistrado, yo no creo que haya una sobrevaloración, porque los hechos que usted menciona son muy graves. Como hechos graves no podrían de ninguna manera ser impunes. Como hechos graves supondrían un estigma sobre las personas y realmente le corresponde al Estado iniciar las investigaciones y concluirlas, y tiene que presumir la inocencia de cualquier persona que haya estado aparentemente involucrada en esos hechos, pero no sometida a una investigación y a un juicio. Yo creo que la investigación, el juicio y la sanción, sobre todo tratándose de hechos de esa magnitud, son imprescindibles. Y no se trata de una banalidad ni de una pura formalidad, no haber agotado hasta el final, hasta la propia sanción, y simplemente a partir de una imputación que ya no tiene bases ni investigativas ni judiciales claras, tomar una determinación sobre un hecho que igualmente es muy relevante, como es este de no acceder al espectro radioeléctrico, no disponer de una licencia. Creo que
las sociedades se arruinan jurídicamente y se empobrecen las democracias si hacemos tabula rasa del debido proceso. Así no se defiende la libertad de expresión y menos todavía puede argumentarse en favor de la preservación de las decisiones adoptadas por autoridades que han manejado el espectro. Está muito bem, muito obrigado pelas respostas claras, senhor. Muchas gracias. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias, juez Caldas. Yo tengo un par de inquietudes muy puntuales, un poco para entender el sentido de su experticio. Según tengo entendido, está basado en los estándares que se pueden derivar de la aplicación de las normas, de la jurisprudencia en el derecho internacional o en el derecho comparado, pero también dentro del experticio me parece observar que también se hacía referencia a que se basaba en el derecho comparado. En ese sentido, la pregunta es un poco si nos puede ilustrar sobre estas salvaguardas que usted nos ha hecho, que nos hablan de reserva de ley, de reglas claras para efectos de las decisiones en materia de disposición de una licencia de televisión de debido proceso, ejemplos de figuras jurídicas que se estén dando en el derecho comparado en donde efectivamente se concreten ese tipo de salvaguardas, que haya una ley previa en donde diga toda licencia o las licencias deben tener estas características. ¿Eso existe en el derecho comparado? Sí. Señor presidente, señalaba precisamente que en el marco de la Convención Europea, igualmente, y una disposición que puede tener cierta semejanza con la Convención Americana, después de enunciar el contenido y alcance de la libertad de expresión, se señala en el artículo 10º que el Estado puede en todo caso someter a autorización previa las empresas de radiodifusión y de televisión. Y precisamente esta incorporación de esa cláusula en el artículo 10º está referida a la función legítima de todo Estado de administrar el espectro en el marco del derecho internacional público. Y precisamente en muchas sentencias de la Corte Europea, por ejemplo, en Melted Limitada contra Armenia, se le otorga el tratamiento de injerencia y de interferencia a la vera privación de acceso al espectro. Y en esa sentencia se determina que toda restricción, y esta sería una restricción clásica a la libertad de expresión, pues evidentemente debe estar plasmada en la ley o tener fundamento legal. Y ese fundamento legal le debe dar además claridad y precisión al emisor sobre sus derechos y sus obligaciones, sobre los contenidos y alcances de las correspondientes licencias. Y es tan fuerte la exigencia que ha hecho el Tribunal Europeo en esas sentencias que simplemente a partir de la no precisión o no claridad y en muchos casos a la no motivación de los actos de revocatoria de la licencia o de extinción o simplemente de no señalar por qué no se adjudicó una licencia a un particular, ha señalado que no es necesario agotar todo el test que siempre se impone en estas materias por tratarse de una restricción a la libertad, que es reserva de ley, que esa ley tenga una finalidad legítima, que en este caso sería la administración del espectro, que corresponda a una necesidad imperiosa y que sea estrictamente razonable. Magnífico. La pregunta iba precisamente a ver si ese tipo de estándares o de criterios están presentes en la legislación de los países de nuestro entorno, en América. En el caso europeo, para completar la pregunta, con base en estas sentencias, varias directivas de la Unión Europea efectivamente han establecido cuáles serán las pautas obligatorias que los diferentes países ya han incorporado en sus legislaciones. Una de las últimas fue precisamente España. En América Latina encontramos nosotros muchos ejemplos en los cuales en los últimos años también se ha renovado la legislación con el objeto de establecer, por ejemplo, autoridades independientes en punto al manejo del espectro, establecer reglas claras de cuáles son las condiciones y los términos de estas licencias,
cómo se hacen las adjudicaciones, bajo qué condiciones se pueden hacer las renovaciones, de modo que esas reglas ya se están incorporando en diferentes normativas de los estados de nuestra región. Muchas gracias. Otra inquietud que la habíamos planteado con anterioridad, pero me parece que sus observaciones son muy pertinentes para poder escuchar su opinión sobre el particular, es la situación, un tema que no deja de ser un poco difícil para determinar, y es lo relativo a si toda ilegalidad, toda incorrección formal, todo vicio que se presente en un trámite o en una decisión que involucre una disposición de una licencia de televisión es atentatoria contra la libertad de expresión. Lo pregunto porque por la naturaleza misma de la libertad de expresión, del trabajo que se realiza por parte de estos medios, siempre tiene una trascendencia determinante en la posición del Estado, en la visión de la sociedad, de los problemas que se están dando. Es decir, veo que podría siempre ser orientada a presentarse como un problema de libertad de expresión. ¿Cómo hacer para establecer ese límite? Sé que no es fácil, es simplemente su opinión sobre un problema muy puntual. Bueno, hay que señalar que la función de administración del espectro es fundamentalmente técnica. Por consiguiente, cuando la adjudicación de licencias o la no renovación obedecen a motivaciones políticas, claramente ese tipo de privaciones deben someterse a un examen muy estricto por parte del juez correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cifuentes. Muchas gracias por su intervención y por colaborar en el tribunal. Bien, no habiendo más preguntas, puede retirarse, por favor. Muchas gracias, señores magistrados. Esta audiencia pública continuará el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, con el propósito de escuchar los alegatos y observaciones finales y sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas, igualmente la conclusión por parte de la comisión. Me permito informarle a las partes que ha sido autorizado, ha sido aprobada la presentación de los videos tanto por el Estado como por los representantes de las presuntas víctimas. Se levanta la sesión. La Corte se retira.